Con la productividad que hemos determinado mediante la metodología propuesta y la calidad que esa productividad tiene, veremos ahora cómo podemos intervenirla para poder sacarle el máximo provecho, manteniendo su estabilidad o incluso incrementando sus ventajas o su funcionamiento. ¿Cuáles entonces son las variables que tenemos a nuestro alcance para poder intervenir directamente sobre la estructura y la productividad? La primera de ellas es el control de la carga. El control de la carga como variable principal nos va a mejorar el desempeño animal y como resultado colateral esperamos una menor emisión de metano. Por consiguiente, al controlar la carga vamos a tener más pasto disponible, mejor pantalla de captación de la radiación y por ende un mayor secuestro de carbono. Las otras variables que están a nuestro alcance para poder manejar en esa intervención del sistema para lograr un mejor desempeño productivo es la relación ovino-bovino y el sistema de pastoreo. En definitiva, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr? Gráficamente tenemos esta curva, que ha sido una curva desarrollada hace mucho tiempo por el investigador Mott, publicada en 1960, en lo cual debemos buscar un rango óptimo manejando la presión de pastoreo para lograr una buena producción animal por un lado y la mejor producción por hectárea por el otro, evitando un subpastoreo y un sobrepastoreo. Este rango es móvil y es realmente lo que significa manejo de campo. Por otro lado, tenemos que conocer a nuestros comensales, que son los ovinos y los bovinos. Para ello tenemos todos estos ítems desarrollados por Hodgson, otro investigador de larga data en lo que se refiere a producción animal. Y por consiguiente, determinar el consumo de ovinos y bovinos que van a ser los que van a pastorear nuestro sistema. Y ahí tenemos tiempo de pastoreo, tasa de bocado, total de bocados diarias, consumo por bocado y tasa de bocado. Todos estos valores están descritos en la bibliografía, pero en definitiva, ¿qué es lo que nosotros pretendemos buscar? Una cantidad de biomasa disponible en lo cual tenga un nivel de digestión por un lado y un nivel de cosecha por otro, en lo cual maximicemos el consumo de energía. Hay un punto en el cual la digestión y la cosecha se cruzan y esto sería el punto quizás o el rango óptimo para obtener la mejor biomasa disponible que maximicen estos dos valores y lo cual nos dé el máximo consumo de energía. Por otro lado, tenemos otro tipo de situación que debemos buscar. Ante una oferta de forraje tenemos un consumo en kilos de materia seca y una eficiencia de cosecha de la pastura disponible. Esto es un trabajo compendio hecho por un investigador de Brasil, el doctor Paulo Carvalho. Y aquí tenemos que a medida que aumenta la oferta de forraje, aumenta el consumo hasta cierto límite y la eficiencia de cosecha se va disminuyendo. También tenemos que buscar un rango óptimo donde el consumo y la eficiencia de cosecha sean máximas y esto nos da alrededor del 50% de la eficiencia de cosecha de acuerdo a determinada oferta de forraje. Con estos parámetros y la calidad de la pastura, nosotros nos vamos a posicionar en esta tabla desarrollada por otro investigador, el doctor Bansus, hace un tiempo atrás, en lo cual en un eje de digestibilidad coloca a los distintos tipos de pasturas, leguminosas, pastos templados anuales y perennes,
pastos subtropicales y pastos tropicales, y aquí las distintas categorías y especies animales en distintos niveles productivos. Y vemos, por ejemplo, que una vaca lechera en producción requiere de altas calidades de materia seca que solo las leguminosas son posibles de proporcionar en todo su rango, mientras que los pastos templados anuales y perennes podrían tener en cierta medida algunos problemas para proporcionar esa calidad constante que necesita un animal de alta producción. En el otro extremo tenemos los animales en mantenimiento, lo cual puede ser proporcionado sin ningún problema por todos los distintos tipos de pasturas, sobre todo los subtropicales anuales y los pastos tropicales, porque tienen una baja calidad de materia seca. Con este contexto y de vuelta a nuestra productividad primaria de los campos de cristalino, que recordamos tiene 4.3 toneladas de materia seca y una digestibilidad promedio anual de 60 más menos 5%, vamos a colocar ese tipo de calidad en contexto con el cuadro proporcionado por el doctor Bansús, y vemos que este tipo de campo, este es el promedio, llega hasta a requerimientos de ovejas lactando o vaquilloras de primera cría cuando las condiciones son muy favorables. En cambio, los otros procesos productivos como vacas de cría, vacas secas, ovinos en mantenimiento y bovinos en mantenimiento no tiene problemas en proporcionar la calidad necesaria para este tipo de procesos productivos. Quiere decir que por estas características nosotros podemos asegurar que los campos de cristalino son campos para cría, preferentemente, dada la productividad y la calidad de la flora que la componen. No, tampoco decimos nada nuevo, pero esto es una forma de precisar estos conceptos que son bastante comunes en el manejo de este tipo de campo. Por consiguiente, y para resumir, tenemos que en el campo de cristalino están las características agroecológicas que lo definen son un dominio de pastos preferentemente de verano de calidad tierna a ordinaria, que va desde septiembre a mayo. Hierbas enanas, gramíneas invernales anuales y ciperáceas de junio a agosto, o sea, durante el invierno. Y a su vez presentan una tendencia a endurecerse por la presencia de paja mansa, flechilla y a ensuciarse con la presencia de malezas como senecio, cardilla, carqueja y mío mío. En estas condiciones, ¿cómo se realiza la intervención? Y para esto vamos a traer como ejemplo un trabajo que se realizó en forma conjunta en la estación experimental de Cerro Colorado, en lo cual se probaron distintas relaciones ovino-bovino y distintas cargas, sobre todo ovinas. Para eso comenzamos a hablar de lo que va a ser el forraje disponible por un lado y el desempeño animal por el otro. Y vemos que para una carga 1:1 de unidades ganaderas ovinas existe una degradación importante de ese tipo de tapiz y la presencia de pastos duros como espartillo y otro tipo y paja mansa. Si nosotros reducimos la carga pero mantenemos una sola especie, en este caso la ovina pastoreando, podemos reducir la degradación pero seguimos manteniendo restricciones importantes. Cuando bajamos la carga, mejor dicho, mantenemos la carga pero cambiamos y agregamos los bovinos dentro de esa carga, comienzan a estabilizarse la producción. No existe un proceso de degradación tan importante, aunque sí una doble estructura del tapiz. Si seguimos reduciendo la relación ovino-bovino, el tapiz tiende a homogeneizarse y mantiene su estructura estabilizada. Si nosotros ponemos 1:1 ovino-bovino, comienzan a haber problemas de competencia entre bovinos, en cambio los ovinos
prácticamente no tienen incidencia en la productividad y el campo tiende a homogeneizarse aún más. En cambio, si manejamos solo bovinos, puede haber problemas en la estructura de los campos. Quiere decir que tenemos desde solo bovinos hasta solo ovinos un aumento en el doble perfil y un endurecimiento de la pastura. ¿Y cómo es los resultados en desempeño animal? En estas condiciones de alta carga y solo ovinos, existe problemas en el desempeño de este tipo de animal por ya sea baja producción de forraje y por alto nivel de parasitosis. En cambio, en el nivel 5:1 y 3:1, los ovinos y los bovinos tienen un buen comportamiento productivo esperable de acuerdo a su potencial genético. Y luego, cuando entramos en 1:1 o relación ovino-bovino, los ovinos son beneficiados porque el tapiz queda muy bajo, en cambio los bovinos pueden tener problemas por competencia entre ellos, o sea, competencia intraespecífica. A modo de resumen, tenemos que con solo ovinos hay un tapiz de doble estructura, un manchoneo de áreas sub- y sobrepastoreadas, un endurecimiento de la pastura y un incremento de especies como la flechilla. Si trabajamos con solo bovinos, hay un ensuciamiento del campo. La presencia de senecio y queja es característica. Hay un control de la doble estructura y una reducción de la flechilla. Pero sobre todo, problemas de ensuciamiento bastante característicos. Cuando trabajamos con pastoreo mixto, si ajustamos bien la carga, en una relación 5:1 tenemos una fuerte doble estructura, un manchoneo de áreas subpastoreadas y un riesgo por efectos climáticos es bajo. Esta pastura es muy estable y puede soportar sequías importantes. En una relación 3:1 hay una reducción de la doble estructura, una homogeneización del tapiz, sobre todo del estrato bajo, y el riesgo por efectos climáticos es medio. Si tenemos una relación 1:1, manteniendo siempre una carga determinada, hay una reducción fuerte de la doble estructura, un incremento de hierbas enanas y un riesgo por efectos climáticos alto. Quiere decir que la presencia de ambas especies, ovino y bovinos, en este tipo de campos, en una carga acorde a la productividad, nos permite mantener el tapiz estable, homogéneo, sustentable y productivo. Muchas gracias.